Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y dije que voy a ver una película todos los días hasta lo que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Es imposible, pero bueno, seguimos acá viendo películas todos los días. También vemos series, también vemos K-pop, también vemos Game of Thrones. Así que cualquier cosa que les guste a ustedes en el canal probablemente puedan verla acá. Hay live action, hay anime, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo. Así que, gente, vamos a seguir con esta trilogía. La segunda película que nos corresponde es 28 semanas más tarde. Así que, gente, vamos a darle play a esta nueva película. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, comenten, compartan, ayuden a que este canal siga creciendo. Y para eso necesito los comentarios, las interacciones son muy importantes, las suscribidas son muy importantes y obviamente también los likes lo son para que pueda YouTube recomendarme a más personas. Pero bueno, gente, eso depende de ustedes. Lo único que puedo hacer yo es seguir haciendo. Y que bueno, ustedes si tienen ganas de ayudarme a seguir creciendo puedan hacerlo. También abajo si quieren hay links para hacer donaciones, tanto en PayPal o Mercado Pago, para mantener las luces de este canal prendida. Y bueno, con eso dicho, vamos a ver 28 semanas más tarde. Hey, Rumpelstiltskin, Once Upon a Time. Que no vamos a ver a Cillian Murphy y el resto de ellos. 5 tins of chickpeas. Should last at least 5 years, eh? Drinkable. Bueno, no se ve mal eso, ¿eh? Yo estoy... Ay, ahora como que me agarra mucha hambre. Estoy como en la hora de la merienda. Thank God we paid for that school trip. Can you imagine if we hadn't have done? I can't imagine. Oh, ¿y dónde estarán? Quizás están en otro país. Karen? Está todo demasiado tranquilo. It's just us in here and them out there. Y alguien ahí golpeando la puerta. Don, it's a kid! Bloody hell. Está bien, pero dame un segundo, Bebo. Who were chasing you? My mum. My dad. Uy. They're trying to kill me. Loads. Sam. Mátala. ¿Qué necesidad hay, además de ser terriblemente tenebrosos y asesinos, te vomiten sangre? Esta cámara en mano, boludos. Te hace como la sensación medio de documental. Está muy bueno, boludos. Quedó solo Rumpelstiltskin. ¿Don? ¿Dónde están quién? ¿Armas? Ay, viejito. Come on, sal, dale. Bueno, chao, reina. Y tardaste un montón, señora. Yo te quiero mucho, pero tardaste mucho. Fuck. ¡No! Don. Que no se salve, Rey, porque te va a odiar para siempre. Don't look back, Don. Ah. Bueno, ¿hasta dónde llega la naturaleza humana? ¿No? ¿Sos capaz de abandonar a la persona que amás por vos mismo? Es un gran desafío que se planteó en su momento con Jim. Uy. Dios mío. Aparte corren enojados. No. La música, boludos. Andate, ya está. Ya dejaste a todos. Dejalo a Jacob también, Rey.
Boludo, la música, es una bestialidad. Y la realización me parece que es buenísima por este hecho frenético de decir, bueno, cámara en mano, mostrar todo bastante cerca, medio como documental, muy molesto, muy insoportable, muy exasperante, boludo. Y bueno, así es como toda tu familia ha sido asesinada. Me parece que igualmente tiene el sueño quizás de poder reencontrarse con sus hijos, pero bueno, no sé qué va a decirles. Quizás él se cruce con el personaje de Cillian Murphy entonces. O no vamos a tener a Cillian Murphy. Para 15 días después. Gran Bretaña en cuarentena. Entonces al final tenían razón. Era realmente 5 semanas más tarde los infectados murieron. Uy, mirá. Murieron los infectados. Empieza la reconstrucción, ok. 24 semanas. ¿Y 28 semanas qué pasa? ¿O faltan 4 semanas más? En el cuello. ¡Uy, mirá! Hawkeye. Jeremy Renner. Mirá, está cayendo un avión. Onda, debe traer quizás extranjeros. Porque no sé, por ejemplo, los niños supuestamente de este señor, de esta familia, estaban en algún lugar. ¿Están volviendo a sus hogares? No one told me that we're now admitting children. Qué loco tener que volver a tu hogar con todo completamente destrozado, probablemente. Ay, no vamos a ver a Cillian Murphy. Supongo que ellos son los... Interesting iris variation. It's usually hereditary. Do one of your parents have the same? Porque tienen que encontrar sus familias también. Welcome back to Britain. Thank you. Por lo menos no son rojos. O sea, supongo que la gente fue tipo casa por casa limpiando. Al final tenía razón Cillian Murphy, había que ahorrar dinero. Our area of security and reconstruction designated as District 1. District 1 is located on the Isle of Dogs. Although the Isle of Dogs, you will be joining 15,000 civilians who are already resident in Bueno, bastantes. the U.S. Army is responsible for your safety. Papá y mamá. I should have been notified before children were brought in. We've not even established the protocol for minors. It did not manage to go cross species. Yes. That it did not manage to go airborne. And Okay. that the last infected human died 6 months ago. What if it comes back? It won't come back. What if it does? If it comes back, we kill it. Dios. Cuando se involucra el ejército en conflictos, a mí honestamente ya me empieza a romper un poco las bolas. Hay algo que tienen los ejércitos que es, le disparamos a lo que sea. Antes de tratar de entender qué está pasando, le disparamos a lo que sea. I basically run the place, you know? No, you're the caretaker, really. Wow! Si este hijo de puta abandona a su familia para sobrevivir, lo voy a odiar, I don't think I'd want to go back there, even if I could. What happened, Dad? To Mum? No sé si es necesario que lo sepan. Más allá de lo que pasó realmente, tampoco es necesario escuchar historias aterradoras. Qué lindo ese encuadre, boludos. I seen them biting. I tried to go back. She was already gone. Sería un lindo giro que mamá no haya muerto. Es complicado. Porque aparte medio que la vimos como desaparecer así como muy de golpe. Pero sería un lindo giro, tipo, hijo de puta me dejaste. Porque si no, no hay manera de que él le cuente realmente la verdad a ellos. Ni siquiera en una situación difícil. ¿Por qué saldría de él decirles, abandoné a su madre, los voy a abandonar a ustedes también? No sé, es como que... Salvo que... Porque claramente los virus van a volver porque si no, no habría película. Salvo que el virus próximo te haga estar enojado y decir la verdad.
Sí, aparte ellos no tienen por qué sospechar de que su padre sea un mentiroso. Ah, ella tenía un ojo verde y el otro a su lado. Estoy en este momento... La concha de mi madre. La puta madre. ¡Ey! El de Lost. Estoy esperando a que todo se vaya a la mierda. Qué pelotudo. Aparte me cagué las 2 veces, boludo. Porque eso está bueno porque es un chiste para con la película, ¿no? O sea, bastante meta esta idea de que estamos todos esperando a que aparezca un zombie. Vamos a asustarlos, vamos a hacer que está todo bien y vamos a asustarlos de vuelta. Es un buen chiste y un buen tono. Se cambió un poco la música. La música de esta versión, por lo menos ahora, tiene como este... Como este concepto más pop. I get worried I'm gonna forget what she looks like. You won't forget. No sé, acordarse cómo se ve. Yo no me quiero poner a pensar mucho en personas que ya no están porque me voy a poner a llorar, ¿no? Pero... We'll go home, we'll get what we want, and come back again. We should have told Dad. Uy. No, chicos, no se hace esto. Viste, no hay un protocolo para niños. Y los niños son rebeldes. Entonces es un problema esto. Bueno, alguien los vio. ¿Cómo? Dale. Avisá. No, yo no puedo creer. Odio a los niños. Fuck. Bueno. Ya todo empieza a ser como una mierda, ¿no? Porque me pongo nervioso y empiezo a hablarles. Y si yo me pongo nervioso y empiezo a hablarles, va a ser todo un problema. Bueno, era casi huesos, ok. There you go. Esta sensación que ellos tienen de estar seguros. Oh, mirá, boludo, esa imagen cuando se abrió la boca. Está muy bien pensada esta película, ¿eh? Tammy, are you there? No, pará, ¿qué pasó? Tammy. ¿Hay una persona que estaba viviendo ahí, escondida? ¡Gusanos! Igual los gusanos son señales de que hay gusanos nomás. O sea, hay alguien que no estuvo comiendo. Pero alguien se escondió. Tammy, this is stupid. You're not being funny. No está a mí. ¡Mamá! Ay, pero pará. You're hurting me. ¿Ya lo rajuñó? ¿Y se transformó? ¿Y el niño será? Quizá por los ojos es de alguna manera inmune. Porque es una condición genética esa. Entonces... Apologize for these precautions. Uy, fue mordida. Me da impresión el ojo. Como que es lo que en estos momentos me está haciendo más incómodo. O sea, ella está ahí. Basta del ojo. Uy, papá va a estar muy contento de enterarse de las novedades. Bueno, igual la mordieron. You said you saw her die. Vi que la mordieron. You said you saw her die. Maybe I didn't use those words. But this is...
I don't know. I mean, it's confusing, you know. It's very hard for you to imagine, you know. Dije que la mordieron. Técnicamente las palabras que usó es vi cómo la mordieron. Entonces, más allá de que ella sepa la verdad, es una mutación del No virus. question, sir. She has the virus. I don't know. Speculate. Genética. Los ojos. A genetic abnormality which acts as some sort of natural immunity. Exacto. Technically, she's not immune. She's a carrier. Ok. Saying she has the ability to infect others. Yes, sir. O sea, si muerde a alguien, lo infecta. Pero no la lastima a ella. Ojalá lo muerda a él. It is incredibly valuable. La verdad que Her sí. blood could contain the key to a vaccine, even a cure. A mí me preocupa que la haga enojar y que eso le dé mucha más fuerza de la que supuestamente tiene. Y que quiera matarlo. We need to run some tests. Run tests on a corpse, Major. ¿Te parece? O sea, es lo más normal. Pero... Salvo que quiera que te acerques para morderte el labio y que te transformes en... ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Te va a morder! ¡Sí, estúpido! ¡Ah, no! ¡Ya con la saliva! Ah, pero quizás tarda más ahora. La elección de la música es excelente, boludo. No, no. Pero paren un poco, boludos. Dios mío. No, pero no es necesario. No, pero ya empezamos de vuelta, boludos. Y bueno, así es como arranca una nueva invasión zombie, chicos. ¿Cómo vas a besar a una persona que está infectada, pelotudo? Idris Elba, me parece que tenés que morir, te lo mereces. ¿No hay cámaras como para ver dónde están los violentos? Bueno, tenemos cámaras, ¿no? O eso parece, por lo menos. Pero quizás el niño este es importante para el futuro. Pendejos, dejen de causar problemas. ¡Ay! No me digas que papá va a venir acá a molestar. Qué lindo ese corte musical para asustarnos ahora con Scary Jump. Ok, esta reina. El nene este es importante. ¡Qué locura! Barra estupidez, hacer volver a la gente. A mí me preocupa porque este chico Andy ha sido de alguna manera, creo, rasguñado por su madre. O por ahí lo apretó, no llegó a penetrar la ropa. Salvo que Andy los empiece a morder a todos. Me parece realmente una pelotudez el hecho de decir, antes de limpiar todas las casas, vamos a meter gente de vuelta al país. Pero son estúpidos. El tema es que ahora no pueden saber cuántos ya han sido infectados. No, nene, no abras esa puerta. Pero Bebo, no. ¿Qué estás haciendo, hermano? Shit, ¿abrió la puerta? No, pero... Ah, bueno, está bien. No, pero son... ¿Por qué la gente dice tan pelotuda? ¿Cómo
¿Cómo vas a encerrar personas en un lugar? Es literal, está diciendo, "Che, cómanme, zombies". Es una locura el uso de la cámara en mano, boludo. Bien, nene. Qué bueno esto, boludo. Qué bueno esto. Audiovisualmente hablando, la verdad es que me parece que realmente hicieron un gran laburo, boludo. Mostrar todo esto así y de generar no entiendo qué está pasando es algo que es una gran decisión, me parece. Bueno. Chicos, corran. Aparte tiene que matar a todos. Tiene que matar al que le están pegando y al que estás... ¿Querían dispararle algo, chicos? Bueno. Abandon selective targeting. Shoot everything. Targets are now free. Maten a todos. We've lost control. Please be on the lookout for a young boy, age 12, name Andy. Es The Key. ¿Vamos a matar a todos? ¿Cómo van a matar gente solo por matar, boludos? Pero es culpa de ellos. ¿Para qué abrieron la frontera de vuelta? Y también, mostrar la cámara tan cerca de ellos también les genera esta sensación de ¿qué estamos haciendo, por Dios? O sea, no sé qué estamos haciendo, no sé hacia dónde estamos yendo. Bueno, supplies. Por acá podemos quedarnos por lo menos 6 años. Si Nene no le abre la puerta a ningún asesino. No hay protocolo contra niños. Ahí hubo alguien escondiéndose. Bueno, está bien, están escondiendo, están rezando. Está bien. ¿Son ellas? Bien. Ok, supongo que ellos dos, ella y Jeremy Reynolds, van a ser los protagonistas de esta historia. Why aren't you at your post? Aren't you? Me cansé. Bueno, o sea, son 2 soldados. Ella es más médica, pero supongo que debe haber tenido algún entrenamiento en soldadiduría. I'm not fucking playing, this is worse. The air cab, they just got their orders. They're firebombing all of District 1. Fuck. No, fuck. Oh, ¿a quién le dispararon? I need you to run as fast as you can in a zigzag like this, okay? Lo va a mandar al muere. You're out of your fucking mind. There's no way I'm going out. Uy, va a correr el nene. Valiente el guachín, ¿eh? A mí todavía me preocupan un poquito los rasguños que ha sufrido de su madre. O sea, más allá de todo, lo bueno es que ahora tienen algún cierto protocolo, se podría decir, para decir... Después de esta masiva destrucción, vamos a mandar ejércitos a oleadas a tratar de, bueno, ver qué hacemos. Pero bueno, está Londres en llamas. Ah, no, es Gerard Butler. O sea, no solo te muerden, sino que te prende fuego. Linda transición, ¿eh? Pero volvieron a dominar las calles. Esto pasa cuando traes al ejército de Estados Unidos a ayudar. Estos chicos tienen que esconderse antes de seguir caminando como tarados. ¿Ella también tiene los ojos así como ellos? Porque los vi, al hijo lo vi, pero a ella no lo logro de... Oh, encima este forro está vivo. Qué bronca. Sería bueno que aparezca Cillian Murphy al final a salvarnos. Do you think Mom
mom's still alive? No creo. Not this time. No, ya parece que tiene los dos ojos iguales. Claramente él va a ser el próximo en morir, ¿eh? Pero la pregunta es cómo y cuándo. So their lives are far more valuable than mine. Bueno. Kids, come on. ETA. What's your ETA? No! Fuck. Fuck, 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 fuck. ¿Cuánto tarda en estacionar un ventilador, iba a decirles? Un helicóptero. Take him over the channel! What? We gotta get these kids out of here, Glenn! Get the fucking dog! I'm not taking him! I'm not leaving them! Yeah, take him off! Por favor, ¿por qué la gente es tan estúpida? ¿No era más fácil explicarles? Estos chicos son re importantes. ¿Tienen la cura? Subilos ya. Se merecen morir, punto. O sea, murieron un montón y la verdad es que no sé si todavía hay muchos más. Tiene un arma bastante lenta él. Necesita... Pero decile, hermano, tiene la cura. Fuck the code red, fuck the chain of command. I'm stuck out here needing extraction, goddammit. Better fucking be there. ¿Cuán difícil es decir la cura? The fucking cure. Son 3 palabras, pelotudos. Escuchen cómo empieza a subir el build-up de esos bombos. Tum 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 tum. El tema es que no nos rompan las... Montaje y sonido, 1000 puntos. Pop the clutch when I tell you, okay? You get them to the stadium. ¿Dem? Pero no se puede subir. ¿Por qué matan todo lo que se mueve? Son unos pelotudos. ¡Odio el ejército! Mirá para adelante, reina, vos. ¡No! Pero ¿por qué? Si está manejando, no está contagiado. ¿Por qué tenés que matarlo, boludo? Odio a la gente. ¿Dónde viste un zombie manejando un auto? ¿Pedazo de forro? Dios mío, boludo. Somos tan estúpidos que vamos a terminar matándonos por culpa nuestra, boludo. Va, esto arrancó por culpa nuestra. Ay, Dios, los humanos. Dios mío, este POV es... Fuck. ¿Por qué pasó caminando? Shit, aparte todo el mundo parece zombie con esta visión. Encima es el padre. Es Train to Busan all over again. Estoy estresado, chicos. ¿Por qué grita la gente? No grites, Rey. Papá. Quizás si ve los ojos algo pasa. Mirarlo a los ojos y decirle no. Escucha. Lo mordió. Pero bueno, sabemos que son inmunes, en teoría. Empezá a disparar, reina. De vuelta. O sea, quizás realmente esta película es sobre tuvimos la cura y nos matamos nosotros mismos porque somos unos pelotudos. Y esa es la enseñanza.
Andy cree que se va a transformar y que la va a matar y por eso se escapa. No tenemos protocolos contra niños. Y ese fue el final. Y 21 años después será sobre él grande. Nos hubiéramos quedado en España. 28 days later. Répondí, que parecía como francés, que se llegó a Europa. Sí, eso parecía la Torre Eiffel. Bueno, pasó lo que más temíamos. Y es que llegue al resto del mundo. Por lo menos a Europa. Todavía podemos mantenerlo dentro del continente. Hay algo como mágico en esta parte del cuadro. O no sé, la luz. No sé cómo dejar. ¿Así puede ser? Bueno, hablemos un poquito de 28 semanas más tarde. Una película que logra mantener audiovisualmente hablando una estética, logra mantener audiovisualmente hablando un sonido. Algo que me parece que se pierde, que sí es algo que creo que Danny Boyle hacía muy bien, es generar esta belleza dentro de lo que es la destrucción del fin del mundo, ¿no? O sea, había momentos que parecían cuadros de pinturas y había también transiciones interesantes, que creo que se trató de hacer una transición copada acá, pero quedó como medio forzada porque parecía fuera de lo que es realmente la estética de toda la película en sí. Pero bueno, creo que se logra igualmente generar este montaje más de documental, un montaje como mucho más violento y mucho más estresante por mostrarlo de esa manera. Solo puedes ver lo que la cámara te muestra, entonces si vos pones a la cámara enfrente moviéndose sin entender mucho lo que está sucediendo, generás realmente como este dinamismo de Dios mío, nos vamos a morir todos en cualquier momento. Lo cual realmente creo que funciona bien y que en ese punto más general, creo que la película logra mantener ese nivel de estética y de violencia y de ritmo. Creo que igualmente Danny Boyle hace un trabajo mucho mejor en lo que es pensar quizás más en lo que es algunos detalles de transición de película, de decir, bueno, en estos momentos en los que no pasa nada, cómo voy a mostrar la situación. Quizás algo que tiene esta película es que es mucho más intensa, eso sí podemos decirlo, ya desde el vamos es un segundo acto se podría decir como mucho más violento, mucho más rápido, mucho más dinámico, que puede tener que ver también con el uso de o la aparición estelar de nuestros amiguísimos del ejército. Hay algo que sucede y es que a mí personalmente muchas de las películas de guerra, no sé, de guerra puede ser, pero de ejército en líneas generales, o en las cuales ellos tienen que ser los héroes, ¿no? Como el Día de Independencia, o no sé, hay muchos episodios de Doctor Who en los cuales el ejército, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, se meten en las historias. Y algo que sucede con este tipo de conflictos es que lo primero que hacen es disparar y después pensar, ¿no? Entonces hay mucho de eso que va de la mano también de, obviamente, sí, va a ser divertido, va a ser dinámico, va a ser entretenido, vamos a tener balas y tiros por todos lados, pero es como que se pierde la lógica, y creo que está bien que se pierda la lógica dentro de lo que es esta historia con estos personajes, básicamente porque se metió el ejército, ¿no? O sea, realmente habla muy mal de todas estas personas, disparar primero y pensar después, ¿no? Que bueno, quizás también es otra crítica realmente de que viene haciendo ya tanto a la sociedad, ¿no? Me parece que en la primera película se logra generar algo interesante, ¿no? Como conflictos más internos de qué hacemos, qué somos, cómo vivimos.
Y en esta segunda oportunidad, en esta segunda entrega, creo que también se logra generar algo, pero diferente, ¿no? O sea, no es más sobre algo tan personal, sino es más sobre nosotros en líneas generales. Y me parece que eso se logra representar bastante bien, ¿no? Esta idea de realmente está la cura a todas estas infecciones o a estos problemas, o por lo menos la esperanza está ahí en esos niños. Y ellos, no importa, vamos a matarlos a todos, ¿no? Hay una representación también de cómo los niños son el futuro y de cómo los niños son también un problema. Si no pensás. Es un buen análisis sobre lo que es el embarazo deseado, ¿no? Y esta idea de decir, bueno, tenemos que pensar. Vamos a traer niños a la Tierra, ¿no? Y vamos a traer niños a la Tierra y vamos a tener nuestros hijos. Bueno, ¿estamos capacitados para hacer eso? ¿Tenemos las herramientas necesarias para poder hacer eso? Tanto intelectual como, no sé, monetariamente hablando. Bueno, si estamos listos para este desafío, vamos a meternos en esa de traer niños. Pero si no tenés protocolos, los niños son un problema. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Que realmente, literalmente, se terminó destruyendo esta nueva paz, se podría decir, o esta reconstrucción de la sociedad por culpa de no tener protocolos para con los niños. Y aunque los culpables de todos estos sean también adultos tomando decisiones estúpidas, bueno, hay que tener protocolos. Es importante tener protocolos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que los responsables de este problema son este tipo que fue y se chapó a la esposa sin siquiera preguntar, che, ¿qué está pasando? ¿No? O incluso la custodia a su alrededor era mínima y era hasta mala. Entonces, todo lo que se hizo es un producto de adultos siendo estúpidos. Pero bueno, los adultos también toman la decisión de traer niños sin protocolos. Entonces, más allá de que los niños sean un problema, son un problema por culpa de las personas que deciden traerlos hasta acá. Realmente para ellos era lo mismo si su padre se podía comunicar vía teléfono y decirle, chicos, no se preocupen, cuando esté todo bien acá, traemos niños, ¿no? Pero bueno, ya de por sí al principio cuando arranca la película, yo les digo, ¿no? Me parece que el hecho de decir, bueno, vamos a traer personas antes de limpiar todas las casas, me parece que es realmente una pelotudez. Pero son también pelotudeces de humanos, que probablemente, y de adultos, y probablemente sean adultos respondiendo a decisiones que se toman en una oficina, ¿no? De bueno, ya está, ya pasó el tiempo suficiente, vamos a mandar gente y vamos a empezar a mandar oleadas. Pero no necesitamos esperar, no. Realmente debe haber cuestiones macroeconómicas, se podría decir, a nivel mundial, que dicen no podemos mantener a todas estas personas acá, teniendo en cuenta que tienen que volver a sus hogares. Entonces debe haber intereses propios que hizo que se apuren todos antes de poder decir, bueno, limpiamos todas las zonas. Todas las zonas. No, vamos limpiando por secciones y ahí empezamos a repoblar antes de asegurarnos que esté todo limpio. Probablemente haya intereses de los mismos intereses también que crearon esta vacuna y que generaron este problema, este virus. Entonces, más allá de todo, creo que se sigue manteniendo el tono de discusión para con lo que es la sociedad. Y obviamente también a lo que es el ejército, ¿no? Estas personas decidiendo, ¿no? Todos matar a todos porque sí, ¿no? O sea, ninguno lo pensó dos veces. Salvo, bueno, el protagonista de esta historia, que es el personaje de Jeremy Renner, que dijo, yo no voy a matar a todo el mundo. Yo no voy a matar a un niño. Entonces, creo que realmente se generó un buen contexto y bueno, ahora vamos a ver qué pasa dentro de 28 años. La realidad es que se escaparon, ¿no? Se escaparon y existe la posibilidad de que ahora nos quieran matar a todos, ¿no? Así que por lo menos Europa, después, qué sé yo, no creo que logren nadar a través del océano y sobrevivan al nadar a través del océano. Algo que sucede también es que la infección sigue viajando realmente de manera muy rápida. Entonces, más allá de esto, no... ¿Cómo se llama? Nadie se puede subir a un avión infectado. Salvo este nene, ¿no? Pero bueno, lo cual nos puede generar algún tipo de problemas, porque quizás
su respuesta genética no es la misma que otras respuestas genéticas. Entonces quizás hay algún otro tipo de variante del virus, como el que tiene la señora y que ahora va a tener su niño, pero quizás hay otras variantes del virus que genéticamente hablando modifican algo, y también eso puede ser un problema, porque quizás dependiendo de la persona o dependiendo de, no sé, la variación genética que vos tengas, quizás tardás más en contagiarte. Entonces te muerden, te vas tranqui y decís, bueno, soy inmune. Y cuando llegás a tu país, que podría ser Brasil, a los 3 días te empezás a enfermar y ahí haces que se contagie todo el universo. Y quizás llegamos a el fin del mundo como lo conocemos, que es un problema. Pero bueno, no lo sabremos hasta mañana, que veamos 28 años más tarde. Así que chicos, chicas, vamos a vernos mañana, ¿les parece? Con un nuevo video de 28 años saga. A mí me hubiera gustado ver a Cillian Murphy, no les voy a mentir, pero bueno, vamos a ver cómo es que continúa toda esta historia en un futuro. Quizás a estos 2 personajes que conocimos no los vemos nunca más, pero bueno, estaría bueno poder verlos nuevamente, me gustaría mucho. Así que gente, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, ayúdenme a que este canal llegue a los 10.000 suscriptores, compartan estos videos, comenten estos videos, coméntenme qué les pareció la película, si no quieren ver el video, solo coméntenme qué les pareció la película, nada. Pueden hablar de lo que quieran abajo en los comentarios, se los voy a agradecer. Entonces nos vemos mañana, ¿les parece? Chao, chao.